Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, buscando siempre mantener la carga en movimiento. Isaías, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, un poco ronco. Hay disculpas si se me va un poco la voz, pero... Bueno, ya venías empezando la maldad de la enfermedad con el televiso, ¿verdad? Sí, no, ahí andaba bien malo. Pero ahorita ya nomás me queda lo de la voz. Agarraste voz de Arturo de Córdoba, sí. Que yo creo que la mayoría no deba saber quién es. Es un actor muy viejito. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Pues, Isaías, mil gracias por acompañarnos, y en estas semanas ha habido mucho ruido en la zona del puerto, según lo que me platica Antonio Chávez, el primo, y platicando contigo han salido pues nuevas inquietudes. ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Y qué les podemos recomendar a nuestros amigos operadores? Porque hemos batallado con los cambios de EPA. EPAs ha habido muchas desde el N14, pero si vemos las más fuertes fue la del cambio del 98 aquí en México, EPA 98 a 04, que entró un turbo de geometría variable y una válvula VGT que hizo destrozos. Había una falla cordial, que no tenía nada de era un cordón de soldadura, no cordial, pero así le decíamos. Luego vino la EPA 10, y han seguido las EPAs, pero en México, cuando pasamos de la 04, ya nos fuimos por el Euro 4, Euro 5, el caso es que ahorita ya se converge el Euro 6 con la EPA 24. Sí. Platícanos cómo es ese marrano. Pues bueno, ahora sí que, como tú sabes, siempre que va a haber un cambio de normativas, se previenen las plantas, se previenen los distribuidores y empieza una producción grande de unidades para tener un stock de unidades todavía con la norma anterior. Ajá. Entonces, hasta ahorita que se está grabando este capítulo, septiembre del 2025, todavía podías encontrar unidades Euro 5. Que ya no podían fabricarse en enero del 2025. Exactamente, el 1 de enero de 2025 ya no se podrían montar este tipo de motores, pero fabricados y venderlos sí se puede. Pero el tema es de que se empiezan a terminar. Se empiezan a terminar y ese es el momento en el que ya empiezan a salir los vehículos Euro 6 o EPA 24. Ajá. Que estos ya tienen una serie de sensores adicionales y tienen una serie de componentes adicionales en el sistema de post-tratamiento. Y ya de ahí viene un choque fuerte. Bueno, suman las dos, ¿no? Ya tienes turbo de geometría variable de vuelta, tienes válvula VGT en el motor. Y por el otro lado, en la salida tienes urea. ¿Y cuál es el otro sistema de post-tratamiento? El sistema de DPF, de filtro de partículas diésel, como tal. Entonces, como tú dices, ha sido una evolución que viene desde la época de los 90s. Ajá. Ahí es donde se empezaron a poner las pilas, tanto la Euro como la EPA, y nacen los motores electrónicos. Y ahí se viene la EPA 98, luego la 04, luego ya de ahí se viene la Euro 5. Euro 4. Euro 4, y después viene la Euro 5. Que ahí entre Euro 4 y Euro 5 casi no hay mucha diferencia. Nada más inyecta un poco más de urea en ese punto. Se viene la Euro 6 y EPA 24,
ya homologadas a lo que es la NOM 044 de la Semarnat, Ajá. que es lo que está vigente ahorita. ¿Es la misma vigencia en Estados Unidos o todavía estamos más atrás que Estados Unidos? No, fíjate que ya nos emparejamos. Ya estamos emparejados. Sí, incluso nosotros ahí en el distribuidor, ahorita tenemos unidades que las tenemos en demostración y unas incluso están corriendo para el lado de Estados Unidos y incluso se están metiendo a California. Ajá, que de ahí viene la EPA, el Environment Protection Ambiental, sí, que es la más severa de todas. La más severa es la CAR, la sí. de California. Yo siempre batallé, bueno, yo siempre fui y siempre tuve la idea de cuando México estuviera al mismo ritmo o al mismo nivel que Estados Unidos, iba a ser mucho mejor para el transporte. Por un lado, sí se encarecen los camiones. Yo empecé vendiendo los camiones en $103,000. Uh-huh. Y el Canacar, que era una edición muy austera, era de $92,000 en los años 90. Uh-huh. Hoy valen $180,000 los camiones. Como 185, 190. Sí, sigue siendo la misma cantidad de lámina. El problema del incremento es en todos los componentes electrónicos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha evolucionado, casi el doble, pero ha sido por eso. Uh-huh. Entonces, cuando hay una falla y está al mismo nivel de Estados Unidos, se corrige. ¿Durante cuántos años no tuvimos o oíamos, es que hay una bolsita para dar garantías? Uh-huh. Y esas se van acabando y oye, ¿por qué se las das a unos y no a otros? Entonces, creo que esa parte es buena, pero ¿cuál es qué es lo que está generando tanto nervio? Pues, ¿qué es la adecuación? Sí es algo bueno, o sea, definitivamente es algo bueno, pero el tema es de que nosotros estamos viviendo, bueno, o estábamos viviendo cuando estábamos en la EPA 04 o en la Euro 5, más o menos estábamos atrasados unos 16 años, como unos 3, 4 escalones hacia atrás. Entonces se viene este cambio de norma y bien de repente te brincas 4 escalones de golpe. Sí. Entonces, pero son 4 escalones en aceites. Exacto. En diésel. En tecnologías de todo. En computadoras. Exactamente. En protocolos. Uh-huh. O sea, es todo lo que, en chips, es todo lo que incluye, ¿no? Sí, o sea, y en operación, inclusive en operación. O sea, hoy más que nunca la capacitación está, pero, o sea, es la necesidad imperativa ahorita. Porque si no, vas a empezar a tener problemas con este tipo de camiones. Entonces, y no porque sean malos o tengan una situación especial, sino porque si nosotros adecuamos las prácticas antiguas a los camiones actuales... No, pues no hay. Y luego te brincaste 4 pasos, 4 escalones. Yo me acuerdo, fíjate, a lo mejor voy a decir tonterías, pero como ya soy bueno para eso, y además no me contraigo mucho. Según yo, el VCAM trabajaba 1,200 revoluciones. No. Luego... A 2,000. A 2,000 revoluciones. 1,200. El VCAM. Uh-huh. Luego fuimos al N14, que era de 1,450, 1,650, su rango de operación. Y cacho. Luego vino el EPA 98, que seguía, nomás no podías pasarlas... No, tenías que pasar las 2,000 revoluciones para poder aplicar el freno de motor, uh-huh, que más o menos te daba 380 caballos de frenada. Uh-huh. Pero luego vino el cambio a la EPA 04, que seguíamos manteniéndonos en 1,450, 1,650, pero no podías llegar a las 2,000 porque entonces tenías un alcance valvular. Uh-huh. Y luego entra el euro, y el euro te bajabas a 1,200 revoluciones. Como 1,300 más o menos, 1,500, 1,300. Entonces, imagínate cómo le haces con alguien que empezó manejando un VCAM a llevarlo a estas instancias, nomás en puro tema de radio pasillo. Sí. No, o sea, es algo que se nota así de entrada. O sea, los motores ahorita que son Euro 6 o EPA 24 ya tienen rangos de operación que van de las 900 a las 1,200 RPMs, 1,300. O sea, ya cuando lo atacas muy recio, 1,400. Y acostumbrado a estar viendo en 1,800. A un diferente sonido del motor.
O sea, desde ahí, en esa parte. Y luego, pues otro tema así que es de los más fuertes es el tema de post-tratamiento, literalmente. Sí, yo me acuerdo cuando me compartiste que tienes en YouTube el cómo darle el mantenimiento al SR, a la urea, al depósito, cómo lavarlo, cómo después de que lavas limpias filtros. Tienes que meter la computadora y hacer un reseteo, un corte y volver a ajustar, ¿no? Sí, es un video que hicimos entre yo y un compañero. Tiene un montón de visitas, señal de que ha servido. Sí. Y pues lo hicimos principalmente para reducir problemas de cristalización o taponamientos en sistemas SCR. Principalmente, está libre. O sea, si tú lo buscas como mantenimiento SCR Cummins International, sí, te va a salir ahí en YouTube. No, y antes hiciste uno de las transmisiones Ultra Shift, ¿te acuerdas? Por el reseteo, porque la gente apagaba y no dejaba el reseteo, o prendías 2, 3 veces y entonces generaba una falla. Sí. Y no, o sea, principalmente lo que quiero que casi toquemos en este podcast son todas esas prácticas nuevas a las que nos tenemos que acostumbrar ahora que vienen estas nuevas tecnologías y aprovechar que están pues, también para disipar mitos. Ahora sí que, audiencia, si ustedes tienen algún mito, les han platicado algo, pues pónganlo en los comentarios y nosotros ahí los vamos a ir respondiendo para ahora sí que mitigar pues esta desinformación o falta de información que hay hasta ahorita de estas nuevas tecnologías. Antes, para dejarte ya hablar, tenemos los motores más usados. Son el motor Cummins, luego tienes el motor PX, el Detroit y tienes el S13. El S13, amén de ya las demás marcas, ¿no? Que ya no me aprendo tantas. Pero es similar en los 3, en los 4. Sí, tienen similitudes. Ajá, o sea, algunas adoptan. Lo que vas a platicar sirve para todas. Sí, lo que voy a platicar sirve para todas las marcas. Arráncate, como decían. Entonces, entre estas marcas, por ejemplo, uno de los elementos, o sea, los motores hoy en día tienen sistemas de inyección, principalmente de riel común de alta presión, que generan inyección adelantada o multiinyecciones, y son motores que están principalmente diseñados para casi no generar nada de material particulado, de hollín o de combustible sin quemar. Entonces, a raíz de eso pasa una cosa, que tú cuando aumentas o más bien reduces la cantidad de material particulado o de bocanadas de humo que venta el camión, lo que se ve, se genera otro gas que no se ve. Este gas se conoce como NOx. Los NOxes. Los NOxes, exactamente. Veneno puro. Sí. Tienen la cualidad de que irritan mucho las vías respiratorias. Si tú tienes problemas respiratorios, te lo agravan bastante. Y aparte es muy nocivo para el medio ambiente y generan lluvia ácida. ¿Qué es lo que es la inversión térmica? Exactamente. Entonces los motores generan mucho de esta cantidad. Las tecnologías CGR con enfriador lo que hacen es que mitigan o reducen esta cantidad de NOxes que se generan en el sistema. Y ahí viene el primer mito. Mucha gente dice que agarra el gas, lo recircula y lo vuelve a quemar. Y no es así. No se quema un gas quemado. No se quema un gas quemado, es como quemar ceniza, no se puede. Entonces, lo que realmente pasa... No te pueden incinerar 2 veces. Exacto. Okay. Lo que pasa exactamente es de que se toma este gas, que tiene una baja concentración de oxígeno, que es un gas inerte, se enfría mediante el refrigerante en un enfriador, se ingresa de nuevo a los cilindros y lo que hace es que baja las temperaturas, tanto de lo que viene siendo temperaturas picos de compresión como temperaturas pico de la explosión. Ajá. Entonces los NOxes más o menos se generan cuando tú rebasas los 1526 grados aproximadamente. Entonces el oxígeno y el nitrógeno que están en la atmósfera se funden en una nueva molécula que son los NOxes. Entonces un gas que no podemos ver ni percibir. Entonces el EGR servía para eso. Ahorita que viene EPA 24, en algunos motores va a entrar de nuevo el EGR con su turbocargador VGT.
Ajá. Entonces, hay versiones de motores donde va a volver y lo vamos a volver a ver. No en todas, pero sí. Dependiendo de las marcas. Sí, entonces cada marca adopta diferentes tecnologías y las combina para poder hacer esa purificación de los gases. Ajá. Entonces ahí ya vimos tema de... ¿Purificar o mitigar? Purifica y convierte. Ajá. Ahorita vamos a ver más de ese por tema. el enfriamiento. Exactamente. Entonces, y también lo mitiga por enfriamiento, Ajá. como lo que tú dices. Entonces, el EGR es un medio físico para prevenir la formación de gases. Entonces, de hasta ahí NOxes. vamos bien. Ajá. De NOxes. Entonces, avanzan los gases y van a llegar en algunas tecnologías a un catalizador que se llama DOC, que es un catalizador de oxidación diésel. Ese catalizador tiene varias funciones. Entre esas, convertir el monóxido de carbono, que es sumamente tóxico. Ajá. Ese es tóxico, como para poner en comparativa, como lo es tóxico el plomo o el mercurio. Ajá. Envenena. Sí, envenena la sangre. Entonces, uno incluso, o sea, te acidas y te envenenas. Sí. Incluso los catalizadores que vienen en nuestros carros normales de gasolina son del tipo DOC. O sea, lo que hacen es que convierten el monóxido de carbono en dióxido de carbono, el cual no es tan tóxico. Es el que producen las plantas, ¿no? El dióxido. Más bien es el que absorben las plantas. Que absorben. Como tal. Entonces genera dióxido de carbono, que ese, pues su peligro es desplazamiento de oxígeno o que generan gases de efecto invernadero. Ajá. Pero no son tóxicos al grado de lo que es el monóxido. Aquellos amigos que cortan el catalizador y ponen un tubo, están envenenando ellos mismos, a toda su familia y a todos. Quienes van pasando, exactamente. Entonces esa es la importancia de los catalizadores. Esos catalizadores, pues normalmente, o sea, lo que tienen adentro es pues su material cerámico, su panal, y están conformados por platino y paladio. Por eso es que son muy costosos. Ajá. Entonces, ahí ocurre una oxidación de gases. Incluso... O sea, y hasta agua. Por eso es que ahora sale agua de los... se llega a convertir H2O, ¿no? Porque son los mismos elementos, pero combinados vapor de agua. O sea, una de los residuos de la combustión también es vapor de agua. Y también por conversión que va a ocurrir más después, también se va a generar vapor de agua. Ajá. Entonces sale del DOC. Una vez que sale del DOC, se va a ir ya lo que es el sistema SCR, el sistema de reducción catalítica selectiva. Entonces ahí es donde se inyecta la urea. Entonces, ¿qué viene siendo la urea? O sea, que el que piensa que la urea se la echan al combustible y todo eso. Ajá. No aplica ahí. O sea, y eso es importante. O sea, lo que menciona Sergio es importante porque es un mito o a veces algo con lo que nos topamos en las capacitaciones. De que se cree que la urea entra al motor o se revuelve con el combustible y no es así. O sea, ahora sí que el motor es muy aparte del sistema post-tratamiento. Entonces, toda la urea se inyecta directamente en el escape. ¿De qué está hecha la urea? Y con esto hay que tener mucho cuidado. Está hecha en proporción de masa, en un 32.5% de urea automotriz, que tiene que tener una certificación. No es la urea que compras para las plantas, no es urea ni agrícola. Es la orina. Exactamente. Entonces tiene que tener una concentración exacta en nivel de masa. Ajá. Del 32.5%. Y tú te vas a dar cuenta si es urea automotriz o no, porque ya sea en la ficha técnica o ya sea en el bote, tiene un sellito que dice API y certificación, que es el Instituto Americano del Petróleo. Entonces, eso significa que es una urea automotriz. Entonces, por un lado tienes esas moléculas de urea ya conformadas y por el otro tienes que tener agua desionizada y destilada. ¿A qué me refiero con esto? Es que es agua alcalina. No, ni siquiera alcalina. Al contrario, es agua ultra pura. Entonces, es agua que tiene un nivel de pureza muy elevado, que no tiene que tener minerales, ni sodio, ni potasio, ni magnesio. Porque entonces saturas la parte donde va a actuar. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del catalizador tiene los metales y tiene los elementos reactivos y lo que hacen estos elementos
que acabo de mencionar, estos minerales, es que se pegan y van eliminando el área reactiva del catalizador. A eso le llaman envenenar el catalizador. Ajá. Entonces, lo van barnizando. Lo van barnizando y lo van llenando de sarro y lo van llenando de minerales. Y hay que cambiar el catalizador cuando ya no cumpla la función. Exactamente. Lo cual es también bastante costoso. Entonces hay otro mito que dicen, oye, es que cuando me quedo sin urea, ¿le puedo echar agua? Pues, o sea, la respuesta es no. De entrada, porque le vas a echar agua que va a traer minerales que no son buenos para... Exactamente, no son buenos para eso y van a acabar dañando tu catalizador. Entonces, aunque tú estés inyectando urea de forma correcta, el catalizador no va a limpiar, el sensor NOx que está atrás se va a dar cuenta. Y se va a derrotar. Y ahí te va a generar el derrateo, exactamente. Derrateo. El derrateo. Yo le digo derrote porque pues, acaba con uno. Sí. Esos catalizadores, pues normalmente están, su elemento reactivo principal es un mineral que se llama zeolita y tiene ahí aleaciones de zeolita cobre. Pues. Ajá. Entonces ahí es donde hace reacción. Y lo que hace es de que los NOxes, estos gases de los que hablábamos, que están hechos de nitrógeno y oxígeno, cuando tienen contacto con las moléculas de amonio, ajá, porque vamos a decir, solítico, la molécula activa de la urea es el amonio, se divide desde antes, se dividen y generan nitrógeno, como el que respiramos en el medio ambiente, y generan también vapor de agua. Entonces, lo que va saliendo del SCR mayormente es nitrógeno, que no es tóxico, y vapor de agua. O sea, convierte un gas que es tóxico en dos gases que no son tóxicos, ajá, como tal. ¿Qué pasa con aquellos, pues no son los conductores, aquellos propietarios de vehículos que cancelan la urea? Casi lo mismo que el otro tema del catalizador. O sea, tú cuando le cancelas un catalizador, envenenas todo. Carro, o sea, vas a soltar mucho gas. Y más porque los camiones de ahorita, los motores de ahorita están diseñados para generar bastante NOx, pero que este NOx sea eliminado. Entonces, cuando tú vas quitando esos sistemas, pues va tirando todo el NOx como va. Entonces, en cantidades altas. Eso es lo que sucede, a ciencia cierta. Pero los camiones andan y con las verificaciones que tenemos, que nada más es de que mando documentos y regresan documentos, no hay una verificación como tal. Ahí el mayor riesgo que tienes es de perder garantía. Porque sí, o sea, cuando te hacen la bajada de información del camión, te das cuenta. Te dices, oye, ¿sabes qué? Recorrí tantos kilómetros, tantas horas, tanto combustible. Caray, no consumí urea. Es más, a veces ni siquiera aparece el renglón de la urea. ¿Cómo pueden eliminar algo? ¿Hay motores en alguna parte de algún mercado que pueda andar sin urea y por eso pueden usar esa calibración, o a qué se deberá? No, o sea, se utilizan softwares o métodos físicos para ir tapando los sistemas o quitando los sistemas, y aparte mediante métodos de software, con softwares especiales, van ahí quitando todo lo relacionado a temas de la urea. Entonces, otro riesgo de hacer eso es de que el carro te quede con fallas que no se las vas a poder quitar con nada. Entonces, ese es otro riesgo que se corre al hacer ese tipo de cancelaciones. Entonces, ahí tenemos el proceso hasta la urea. Ya, un dato importante que vale la pena, y tú hiciste la especificación de que el diésel viene en un riel común. Nada más conversar tantito. Antes los camiones, del tanque de combustible, la bomba eliminaba la presión, aumentaba la presión, y el inyector dosificaba. Uh-huh. Luego vino el cambio a que se mantiene una presión en todo el riel y la sobrepresión la da el inyector. Entonces, la diferencia entre una y otra, ¿no? Más o menos, ahí va. Los sistemas de riel común de alta presión están hasta bien fáciles de explicar. Ajá. Porque es un sistema que es muy simple. Inclusive, o sea, del tema de motores, que a mí me ha tocado estudiar desde los mecánicos hasta lo de ahorita, casi el tema de las bombas de combustible era de lo más difícil de aprender.
O sea, porque son complejas. No, y se enfermaban las bombas de los Bicam y del 210 y no. la llevabas al homeópata para ponerle chochitos para que diera más. Por dentro tienen mecanismos, o sea, muy interesantes, muy ingeniosos. Porque tenías que elevar la presión. A quien las diseñaba antes. Ajá. O sea, pero muy complejas. Más complejas incluso que el propio motor. Entonces, por eso tenés que tener laboratorios diésel especializados para eso. Para las bombas. Para las bombas y todo eso es lo que ibas a hacer. Ahorita el sistema de riel común de alta presión es muy simple. Entonces, jala el diésel desde la bomba con una bomba eléctrica o una bomba de baja presión y alto flujo. Lo lleva a una bomba de engranes que te va a generar típicamente como entre 30 y 40 PSI, suficientes para empujar el diésel a través del filtro. Ajá. El filtro primario, el filtro principal, sí, que ya tiene un micraje como de 5 micras, muy específica. O sea, poros muy pequeños para atrapar todo. Todo. Para que no se eche a perder el cabezal del inyector. Una zona del inyector, principalmente el desfogue del inyector. Ahí es donde hay más peligro de que ahí se atore algo. Entonces, del diámetro de un cabello, ¿no? Es mucho el diámetro de un cabello. Pero del mío, porque ya no tengo. Entonces, pues así. Entonces. Dije cabello. Se va de la bomba. Ahora sí sale del filtro, purificado el diésel. Ajá. Se va hacia la bomba de alta y ya ahí sale una presión, o sea, sí, muy de altísima. 230. De más o menos, o sea, por ejemplo, en rango medio vas a encontrar presiones de 20, 25 mil. En rango pesado, 35 mil o más. Entonces, presiones súper elevadas. Había un programa que volteaban un inyector y le prendían al motor y con ese mataron a una persona porque lo atravesó, ¿no? Porque es muy fuerte. Sí, es mucha la presión. O sea, como para ponernos en perspectiva, la presión de un Karcher con la que lavas un camión son 1,000, 2,000 libras. Aquí son 25,000. Aquí son 25,000. O sea, que si te sale el chorro, o sea, porque avienta como un disparo. Habría que ver cuánto la cortadora láser para el metal. La cortadora, ¿qué es con agua? La cortadora de agua. Ajá. No tengo ese dato. No, lo voy a... Pero es alto. Nomás por metiche. Pero sí, o sea, con 25,000 corta carne y hueso sin piedad. Sin problema. No sé. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con esos sistemas. Y de ahí se va el riel común, se va a los inyectores. Y de los inyectores, el inyector es como un tapón, así en sencillo. La aguja que tiene adentro no permite la salida del diésel. Hasta que metes corriente eléctrica, se levanta la aguja y sale la presión que viene desde la bomba de alta. Entonces, esas altas presiones pues, son las que generan partículas pequeñas de combustible por las toberas súper pequeñas. La cuestión molecular, porque no hay una combustión. Sí salen las moléculas, pero es más fácil que esas moléculas se mezclen fácilmente con el oxígeno y rápido arda. Entonces, genera incluso menos material particulado y diésel sin quemar. Entonces, esa es la razón. ¿Cuánto elevaba una bomba de los motores mecánicos? Ay, no me acuerdo. Ahora sí, como no las he visto en años, necesitaría ahora sí que meterme ahí al portal y ver el dato. Ahora sí que ahí te fallo. Que son muchos datos. Sí. Entonces, y bueno, regresando al tema del post-tratamiento. Sale ahora sí que los gases purificados. Los residuos de urea se van a eliminar o se van a neutralizar en un segundo catalizador que está atrás del SCR, o sea, atrás del catalizador del SCR, que se llama ASC. Entonces ahí se neutraliza la urea, todavía hay un poco más de descomposición en esa parte, pero ya no es su función principal. Y ahora sí viene una de las cosas importantes. El filtro de partículas. El filtro de partículas. DPS dijiste, ¿verdad? El DPF. Filtro de partículas diésel, como tal. Ese sí es nuevo, como tal, aquí en México. Que parece tanque de combustible, ¿no? No, se parece mucho a los otros filtros. Incluso, o sea, la diferencia es de que si tú ves el SCR, o sea, tú lo ves y vas a verlo como un panel donde todos los cuadritos están abiertos. Ajá. Cuando te vas al ASC, se ve diferente, pero un poco más blanco, está como un poco más pálido. Ajá. Y luego te vas al otro, al DPF, y ese es bien particular, porque una es de que para empezar es más ancho. Entonces los otros son más delgaditos y el otro es más ancho, para tener capacidad de captación. Y luego, una de sus cosas más particulares es de que cuando tú lo ves,
los hoyitos que tiene en el panal, tiene uno abierto y uno tapado. Uno abierto y uno tapado. Y así se va, como si fuera un tablerito de ajedrez. Para que vayan chocando. Ajá, exactamente. Porque como tú dices, mientras los otros filtros, los otros catalizadores son de flujo pleno, este es de flujo de pared. Entonces, ahí van a llegar los gases y va a llegar el hollín y por los hoyitos va a entrar el hollín y se va a ir atrapando ese hollín. Entonces, conforme va pasando por esos canales internos que tiene, se va a ir filtrando el otro gas, pero las partículas sólidas se van a ir quedando allá adentro. Entonces, está hecho de un material cerámico que es poroso. Entonces, se va a ir atrapando todo ese hollín, que son las bocanadas de humo que nosotros vamos viendo. O sea, cada vez se va a ver menos eso en un camión. No se va a ver nada. O sea, no se va a ver nada de bocanadas. Todo se queda ahí. Todo se queda ahí. O sea, literal, los camiones que vas a ver ahorita, o sea, son extremadamente limpios en cuanto al gas que sueltan por el escape. Lo cual es una muy buena noticia, como tal. Sobre todo por los hijos, sí. Que les dejas un mundo menos acabado. Oye, y la regeneración es para limpiar ese filtro. Ajá. Sí, en parte. Entonces, ahí, ahora sí que entrando en materia, hay diferentes tipos de regeneración. Hablando de qué viene siendo la regeneración, tenemos que hablar primero de un tema como bien importante. Y eso es tener mucho cuidado con dos fluidos del propio camión. Uno es el aceite. Se tiene que tener en este tipo de camiones aceites de baja ceniza. O sea, que casi no generen baja ceniza y poco metal, o sea, pocos metales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un aceite convencional, tipo CI 4 Plus o algo así, genera mucho residuo, genera mucha ceniza, genera mucho material. Tiene un término, le llaman incombustible. Ajá. O sea, material que no se puede quemar. Entonces, como la ceniza no se puede quemar. Entonces, genera mucha ceniza como tal. Y esa se va a quedar atrapando en el filtro. Entonces, por eso es que tienes que tener aceites con tecnologías CK4 o FA4. Para algunos motores que lo permiten, FA4. No es para todos. Lo que sí a todos les entra el CK4. Ajá, fíjate que yo me acuerdo cuando empezamos con la urea. Primero fue con el EPA 04, que empezaron la nomenclatura esta de del CI 4 Plus. CI 4 Plus. Pero había aceites que no funcionaban como debían, porque el otro elemento importante era que el diésel debería de ser de bajo azufre. Ajá. Esos son ya el CJ y el CK. Ajá. Y entonces, cuando un motor está frío y todavía no están dilatados los metales, aunque tienes 3 anillos que barren todo lo que queda en la pared, hay contaminación del diésel en el aceite. Uh-huh. Y eso hace que tus aceites pierdan más rápido la capacidad. Sí, inclusive, o sea... Quiere decir que de ese CI4 hay 2 más. El CI 4 Plus, después siguió el CJ y ahorita tenemos el CK. Entonces, ahorita incluso está vigente el CK. Ajá. Y si tus motores son EPA 24 o son Euro 6, vas a tenerle que poner CK o si te lo permite, FA4. Pero tenemos mayor tiempo en el intervalo. Sí. O sea, el aceite es más costoso, más elevada. Pero en lugar de irte de 25, 35, lo que era el normal, ahora andas en 60. 60, 80, o sea, más o menos así. ¿Cambiando filtro o sin cambiar filtro? Depende, o sea, hay veces que sí vas a tener que cambiar filtro, hay veces que no. ¿Qué te indica o cómo sabes eso? Hasta ahorita, por ejemplo, o sea, principalmente en las aplicaciones. Cuando son aplicaciones muy severas, nos hemos fijado que el aceite sí te llega hasta los 60, 80 mil kilómetros, pero a veces el filtro no. O sea, esa parte sí tendrá que ver con antes un de estudio de seguir contaminantes adelante, en el aceite. Hay un mito. Uh-huh. Ay,
hay que rellenar el aceite, hay que rellenar el aceite. ¿Cómo me dio lata eso? Porque cómo nos dejó sin vista en lo que estaba sucediendo en los motores. Señores, todo vehículo hoy en la actualidad consume aceite. Y está bien en un intervalo, debe de haber un porcentaje de pérdida. Yo me acuerdo en el EPA 04 era de hasta 14 litros en intervalos de 28,000 kilómetros, ¿no? O 24,000, 25,000 kilómetros. Quiere decir que el que iba a surtir, había que esperar a que se... Tú hiciste un manual de eso, ayudó mucho. Sin embargo, mucho chofer que ponle. Y lo que hacen es que si hay un vicio oculto en el motor, pues no lo ves porque no sabes si consume lo que debe de consumir o consume más. Sí. En estos nuevos, ¿qué tanto o cómo está esa parte? Yo he visto, bueno, ahorita el que tengo muy estudiado, por ejemplo, es como el S13, sí, que lo hemos estado revisando mucho. Y este motor lo tengo muy estudiado porque es un EPA 24, del cual ya tenemos 2 años. Con datos. Con datos, exactamente. Ajá. Entonces, a quienes les tocó este tipo de camión, pues ya lo tenemos muy avanzado, ya lo tenemos muy pulido en esa parte. Entonces, como el intervalo es muy, muy largo para este tipo de camiones, se puede dar el caso de que a lo mejor le tengas que poner un galoncito, o sea, a medias o ya cuando vaya como al 60, 70% de su avance, para no dejarlo que llegue tan abajo del nivel. Y normalmente lo que tú comentas, o sea, si yo veo una bayoneta y este de aquí es el máximo y este es el mínimo, tiene doble marca para esa situación. O sea, a ti el taller de servicio te lo entrega al máximo en este punto y nosotros debemos de dejar a que el nivel se acerque cerca del nivel mínimo para poder hacer un relleno. Entonces también es muy importante que investigues en tu motor cuánto es la medida que existe entre el mínimo y el máximo. ¿Sale? Pueden ser 8 litros, puede ser 10, cada quien tiene sí, su... Por ejemplo, 2 que me sé así como muy de cajón. Por ejemplo, en un X15, típicamente de aquí a acá son como 7 litros y medio. Ajá. En un S13, de aquí a acá son 8.3 litros aproximadamente. Y en el EPA 04 eran 15, ¿no? No, o sea, yo estoy hablando del camino entre marca y marca. De marca y marca. ¿Cuánto era en el...? En el EPA 04, más bien lo que te decían es de que de este punto aquí puede bajar, luego tú haces un relleno y todavía tiene chance de bajar otra vez. Entonces, sumados las 2 bajadas, te daban los 14 litros más o menos. Ajá. Entonces, todavía ahí se consideraba como un normal de consumo en ese tipo de motores. Ok, entonces tenemos el sistema de inyección, tenemos que nuestra salida pasa primero por un catalizador, luego pasa por la urea, el otro catalizador que tenemos entra al filtro de partículas. Ajá. Y hay otro tema ahí. Ya vimos el tema de este fluido que es el aceite. El siguiente fluido con el que tenemos que tener bastante cuidado es el diésel, ¿sale? Que ahí es donde hemos tenido más incidencias. No hay diésel de bajo azufre. Sí hay, pero tienes que buscarlo, tienes que ahí irle rascando a ver dónde está. Cuando tienes autoconsumo es como que más fácil, ¿no? Es lo que he visto más con los clientes. Sí, controlar porque tienes que recibir un diésel de bajo azufre y ahorita el diésel en México está emproblemado, ¿no? Sí, ese es el tema, básicamente. Y es el tema en el que estamos todas las marcas. O sea, que estamos haciendo este brinco a estas nuevas tecnologías. Sin embargo, el diésel que está circulando en México, uno sí cumple y otro no. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado en ese aspecto. Entonces, si tú tienes un autoconsumo, lo que tienes que hacer es estarle pidiendo posanálisis a la persona que te está surtiendo para que te demuestre que te está dando diésel ultra bajo en azufre. ¿Es muy caro hacer el análisis? No. Mira, los análisis completos, bueno, depende del laboratorio. A mí me ha ido bien con los laboratorios. Ajá. Pero los análisis completos, que te dicen todo, así como si fuera un estudio de sangre,
Pueden costar entre 2,500, 4,000 pesos aproximadamente. De 1,000 litros de diésel, que estás hablando de 30,000 pesos ahí enterrados, ¿no? Exactamente. Digo, ese es cuando hacemos un análisis ya de todo. Yo me he topado con algunos laboratorios que les pido específicamente el tema del azufre. Ajá. Les digo, ¿sabes qué? Nada más quiero azufre, no quiero todo lo demás. O sea, lo demás ahorita no me preocupa, ¿no? Y me cobran 500 pesos nada más por darme el puro renglón del azufre. Entonces, pues una cosa que hemos estado incluso a veces apoyando a los clientes ahí en el distribuidor es en esa parte. Decir así como de, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a hacer rellenos foráneos? Yo te apoyo. O sea, consígueme un litrito y yo te emito un dictamen. O sea, con tal de ayudarte a que estés tú poniendo diésel ultra bajo en azufre y que no nos vayamos a meter en un problema todos. Yo creo que lo puedes controlar en tus rutas. Si tu camión es de aquí a Laredo y viene, de aquí a Tijuana vienes. Pero ¿qué pasa si tu salida es para Veracruz, Puebla, Tabasco? Fíjate que los muestreos que hemos visto es casi lo mismo. O sea, está igual de revuelto que aquí en Guadalajara, en Jalisco. El otro día me mandaron unas muestras de Tabasco. Ajá. Y me las mandaron y dijeron, estas no van a pasar. Y ándale que sí pasaron. Pues sí pasa. Entonces Oye, eso ya me dio como un poco más de certidumbre, ¿no? Es que ahí hay una nueva destiladora, ¿no? Diferente, ¿no? Es que yo le digo destiladora porque destila agua. Oye, ¿cuántas partes por millón debe de cumplir el azufre para estar dentro de norma? Tienen que ser 15. Eso es lo que te pide para motores Euro 6 y EPA 24. ¿Y cuánto 15 tenemos? partes por millón o menos, ¿sale? Yo me he topado de todo. O sea, en las muestras que nos han mandado los clientes, hemos analizado y 350, 420, y también nos hemos topado unas que dicen 3, 5, 7, o sea, muy buenas como tal. Y también nos hemos topado algunas que dicen, por ejemplo, 92, 108, estas que están como con valores que dicen 40, 60, 90, nosotros asumimos que es diésel mezclado. Ajá. O sea, como que en un mismo tanque echan diésel ultra bajo, pero eventualmente les ha de caer. Hay una pipa de diésel que no es ultra bajo en azufre. Entonces y hace un promedio. se mezcla y ya como que de lo que ve acá con acá se revuelve y ya genera un nuevo número. ¿Qué pasa cuando trae más azufre de las 15 partes? Cuando pasa esa situación, volvemos a lo mismo. El azufre se acaba mezclando en la combustión y acaba generando elementos incombustibles, elementos que no se pueden quemar como tal dentro del propio filtro y que se van a quedar almacenados en el filtro como tal. O sea, cenizas. Tapa. Sí, te va tapando muy rápidamente el filtro. Entonces, el de partículas. El de partículas. Ajá. Sí, al SCR no le pasa nada, al ACC no le pasa nada, porque esos son catalizadores. Pero que es un filtro, volvemos a lo mismo. Sí cacha todo. Un filtro está hecho para atrapar las cosas y por servirte se tapa, ¿sale? Entonces, un filtro por servir se tapa. Entonces, este filtro al estar adquiriendo hollín y al estar adquiriendo estos materiales, pues obviamente va generando una obstrucción. Aparte, volvemos a lo mismo. Lo que comentaba Sergio, de que por qué los aceites ahorita, o sea, pueden extenderse a kilometrajes que no estábamos acostumbrados hasta hace 3, 4 años, ni de broma. Se pueden extender incluso por el cambio del diésel. El diésel, al tener menos azufre, contamina menos el aceite como tal. Ajá. Es menos ácida la combustión. Eso hace que sobreviva más el aceite, que el motor se autocontamine menos. Entonces, aparte de que el aceite tiene mejor tecnología, también tiene niveles de contaminación más bajos. Entonces, por eso yo les recomiendo mucho a los clientes, o sea, pues búscate el diésel ultra bajo en azufre, porque hasta el aceite y los servicios se van a extender más. Pero ¿cómo le haces para operar? Si tuvieras 10 camiones, órale. Pero una flota de 70, 80 camiones, ¿cómo le haces para poder buscar el diésel? Uh-huh.
Pues las flotas que ya son más grandes, o sea, yo lo que he visto es que se surten de sus autoabastos, tienen un control más fuerte en ese aspecto. Tenemos el caso de un amigo que le ha derroteado su vehículo. Derrateado 2 veces. Y él compra buen diésel porque compra una empresa de aquí de Guadalajara que es fuerte y es... ¿Y cómo le haces ahí? O sea, ¿o será que en su... Te puede derratear por varias cosas, ¿eh? O sea, no sé si le derrateó por obstrucción en el filtro. Te puede derratear incluso por problemas en la urea, que es ahorita un tema que vamos a ver más adelante, y aquí llegamos al sensor de NOx, que está más para atrás. Ok. ¿Sale? Pero sí, o sea, yo he visto que las flotas grandes inclusive lo tienen más controlado y están más informadas de este tema. Esto yo creo que les sirve un poco más a los clientes medianos y chicos, que a veces la información como que no permea. tarda más en permear. Entonces, es para eso, para lo que estamos metiéndonos mucho a detalle en este aspecto. ¿Ok? Ay, nos van a criticar de que cuántos datos técnicos dieron, ¿no? Hoy no bromearon. Ahorita aventamos unos chistes. Pero bien, entonces, muy bien. De ahí, entonces, ya viene pues que el filtro eventualmente se va a ir obstruyendo. Entonces, se le pueden hacer diferentes tipos de regeneración. Hay una ¿Qué es una regeneración? Una regeneración es elevar la temperatura del filtro, más o menos por arriba de los 600, 650 grados, para que el hollín que tiene adentro, todo lo que es la parte de carbono del hollín, se va a ir incinerando, se va a ir convirtiendo principalmente en CO2 y va a escapar a través del filtro. Entonces, toda la parte que es de, vamos a decir, mayormente carbono del hollín, se acaba convirtiendo, se acaban oxidando en CO2 por las altas temperaturas y se acaba escapando en forma de gas. Pero, por ejemplo, estos elementos que mencionaba que no son combustibles, que son incombustibles, residuos del propio aceite, residuos del propio combustible con el azufre, se quedan almacenados ahí adentro en forma de ceniza, como tal. Entonces, la ceniza, una de las ventajas que tenemos es que es como muy porosa. Entonces, pero ocupa espacio. Pero ocupa espacio, exactamente. Entonces, va a llegar un punto donde se va a saturar el filtro como tal. Y ahí sí viene algo que todavía como que no está muy claro, ¿no? ¿Dónde lo tiro? No es dónde lo tiro, sino porque, o sea, yo he tenido capacitaciones donde te explican que al filtro se le puede dar mantenimiento, donde lleva un proceso de horneado, de enfriamiento, donde se le sopla en contraflujo, saca la ceniza y todo ese aspecto. Pero también he tenido capacitaciones donde te dicen, no, ¿sabes qué? Este filtro no se le hace eso. O sea, este filtro es como el lavado de turbos y de VGT. ¿Te acuerdas que estuvo mucho tiempo satanizado y luego resulta que casi era obligatorio? Entonces, ahorita como que no está muy de acuerdo ese aspecto. La instrucción que tenemos ahorita es de que, o sea, que el filtro se tiene que cambiar. En todos los motores. Pero esa instrucción con el tiempo puede cambiar. Entonces, como que es una idea con la que no nos podemos casar. Entonces, sería esperar a ver qué pasa en un futuro. Tenemos todavía muy pocos carros circulando. Pero, oye, muy pocos. Y sin embargo, ha habido, no marchas, pero sí ha habido ya meetings de nerviosismo con estos vehículos, ¿no? En efecto. Sí, por esta situación. Entonces, yo lo que quiero es, o sea, con esta información, o sea, que el operador sepa qué es lo que trae, qué es lo que trae y qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Entonces, 3 tipos de regeneración. Está la que se llama pasiva, que esa es la ideal. La pasiva es que tú cuando le metes galleta a tu motor, cuando tú le metes demanda, él solito genera altas temperaturas y los propios gases van haciendo la regeneración continuamente. Vamos pensando que vas por la rumorosa y la pura trepón de la rumorosa te va regenerando el filtro. Exactamente. O la salada. La salada, Río Frío, Mil Cumbres, La Muralla, allá en Coahuila. El Espinazo. Todas esas zonas van a hacer que el filtro regenere como tal. Porque genera pues altas temperaturas. No necesita el tapatío. Subir al tapatío. Ir fuleando en la carretera. Entonces, esa es la pasiva y es la que se busca. Es como lo ideal.
Entonces, normalmente el motor mayormente va a hacer ese tipo de regeneración. Si tú estás en operaciones, por ejemplo, ahorita que el puerto está saturado, que haces colas, que tienes mucho ralenti. ¿Qué sucede? Por una parte, la temperatura del motor es baja y eso genera más hollín. Y por otra, no se logra la temperatura para estar haciendo regeneración. Entonces, por un lado le estás metiendo más hollín y por el otro lado no estás logrando la temperatura. Entonces, es como cenar tamales y desayunar tunas. Exacto. Entonces se va a tapar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahí el motor puede intentar hacer una regeneración activa por sí solo. Para las regeneraciones activas, algunos modelos de motor tienen el que le llaman el séptimo inyector o un dosificador adicional de combustible. Ajá. Eso detrás del turbo. Entonces puede inyectar combustible para aumentar la temperatura del DOC, para aumentar la temperatura del DPF y de esa manera aumentar la temperatura y generar regeneraciones automáticas como tal. Entonces esa es una regeneración activa. Ajá. También se puede dar otra regeneración que se le llama estacionaria. Esa regeneración necesita interacción del operador. ¿Por qué? Porque si se te llega a tapar el filtro y por sí solo el camión no puede hacerlo, lo que va a buscar es que te va a mandar unos códigos, unas alertas que te van a decir que el filtro está tapado. Es muy característica porque se ven unos gases saliendo con un filtrito. Entonces va a empezar ahí a aventarte una advertencia. Entonces, tú como operador lo que tienes que hacer es que tienes que buscar un lugar donde colocarte y que no estorbes. Este lugar, ¿qué características debe de tener? No debe tener materiales flamables alrededor o pasto seco. Que no sea pasto seco. Exactamente, o cartones. Ni la gasera. Ni lugares donde vayas a estar haciendo pues, rellenos con combustible o cosas así. Entonces, apartas tu camión de una zona flamable, una zona de peligro, con tu camión caliente, con la válvula o el freno de parking colocado, vas a activar el botón que tiene el logotipo de regeneración. Y va a decir regeneración estacionaria. Y se va a poner como olla de tamales. Sí, el motor lo que va a hacer es que se va a acelerar. Va a empezar a acelerarse y esta aceleración va a durar un tiempo que puede ser variable. Puede durar entre 15, 45 minutos, dependiendo de qué tan tapado esté el filtro. Entonces lo que va a hacer es que va a forzar, va a generar temperatura, e incluso si tú pasas hacia un lado del camión, o sea, vas a notar cómo irradia calor el propio camión. Puedes calentar tu comida. La quema, yo creo. Sí, una vez me acuerdo que por error así pisé poquito ahí se te derritió la suela. Sí, la suela la derritió así de volada, o sea, como si fuera una vela. Entonces, genera mucha temperatura. Entonces, lo que sucede es de que va a durar ese tiempo y una vez que ya la presión del filtro, porque lo determina mediante una presión de filtro, o sea, como la presión de entrada y la salida, ya se empiezan a igualar, que ya la presión de aquí y la presión de acá ya son la misma. Él asume que ya puede pasar gas, que ya generó su regeneración, que ya está en óptimas condiciones y él solo se detiene en esa parte. Entonces ahí ya está listo en ese aspecto. O sea, aunque son unidades que en consumo de diésel son mejores, sí, porque tienes mejores aceites, menos resistencia al rodamiento. Dan unos rendimentazos. Pero tienes un consumo de diésel en las regeneraciones que antes no tenías. No debería de impactar tanto. Son 4 litros por hora. Ajá, más o menos. Entonces no debería impactar así a niveles que deberían de preocuparnos, pero sí. Te puede impactar más bien si el filtro ya se empieza a tapar de ceniza y empieza a generar contrapresión en el escape y ya las regeneraciones son a cada rato. Ajá. Ahí sí te va a impactar en desempeño y te va a impactar en ¿Hasta cuántas en son normales en un full, en un camión severo? ¿2 al día? No, o sea, estoy hablando de que hay camiones que nosotros tenemos que desde que empezaron hasta ahorita no han tenido ni una sola regeneración estacionaria. Ajá.
Todas han sido en el... Todas han sido pasivas, exactamente. Ajá. Eso es lo ideal, o sea, pero que el botón no lo uses. En un día normal, ¿cuántas son? No, o sea, por ejemplo, pueden pasar horas, o sea, muchas horas, o sea, que tú dices, ay, güey, yo traigo 24 horas jalando el jalón, 32 horas jalando. Y no ha habido una regeneración. Y no hay una regeneración y hasta las 32 horas, 40 horas, ya te pide la regeneración. O sea, que vamos a decir una situación, que tú tienes un operador allá en el desierto esperando carga. Ajá. Y está días ahí esperando en un patio y pues necesita el aire acondicionado para sobrevivir. Ahí es obligatorio poner el APU. Exacto, el APU. Ahí es donde te conviene esa parte, porque puedes incluso, o sea, darle más vida al filtro y, por ejemplo, menos consumo de combustible. Ajá. Si tú tienes tu aire acondicionado autónomo, para no estar metiéndole tanto... Pero mira, saliéndome tantito del tema, pero ahí tienes otro problema. Quien te vende el aire del APU es un sistema motor parado para poder pernoctar, evitando así un ralenti de 6 horas, que es más o menos el promedio de dormir. De 6, 8 horas. Para eso tú necesitas tener un banco de baterías diferente al del camión. Sí. Para que te dé las 6 horas. Pero en el mercado hay vendedores de aires que no te lo dicen. Entonces lo que hacen es te conectan o conectas tú tu aire a las baterías. Y al ratito tienes el problema de que no arranca el camión porque no llegó a la reserva. Sí. O las baterías te duran menos de un año por los ciclos que tienen que cumplir. Y la otra, la cantidad de caballos que te secuestra el alternador por estar cargando las baterías, porque ahora, además de todo, le estás metiendo... Genera más demanda. Genera más demanda. Entonces, ahí deben de saber los conductores y los dueños que lo que hagas va a traer una cosa buena y va a traer cosas malas. Nada más que puedan tomar esa parte. Sí. Hablando del APU. Exactamente. Entonces, ¿qué me quedé? Sí. En lo de la regeneración, activa, pasiva, sí. ¿Y cuántas deben de ser? Sí, entonces puedes, o sea, pasar bastante tiempo antes de una regeneración. Ya si tú ves que te la está pidiendo ahora sí a cada rato, como tú dices, o sea, oye, ya pasaron 6 horas, 5 horas, ya me la está pidiendo otra vez y otra vez, en el hecho de estar haciendo ralentí prolongado, pues entonces ya habría que considerar, o sea, hacer el cambio de eso. Más o menos se estima que si tú estás usando un filtro, bueno, si tú estás usando diésel ultra bajo en azufre, un filtro de partículas, dependiendo de tu rendimiento, de tu economía de combustible, puede durar, o sea, de jodido, 400,000 kilómetros. Y ya de ahí el filtro de partículas. Quiere decir que si normalmente el carro sale a la venta en los 800, básicamente como vendedor de usados, debo de pensar en siempre poner el filtro nuevo, porque mínimo traería 2 vueltas entre los 600 y 800,000. Y ya si ¿Qué tan caro es un filtro de partículas? Ahí sí desconozco. Ahora sí que como no hemos cambiado ni uno. No lo han puesto. O sea, hasta ahorita no hemos vendido ni uno. Y te digo, las unidades que siguen hasta ahorita. No ha habido necesidad. No ha habido necesidad. Ahí tenemos unos en el almacén, pero o sea, no hemos necesitado cambiarlos, vaya, o venderlos hasta ahorita. O sea, las unidades llevan 2 años jalando con eso. 2 años, que quiere decir que debes de traer 300,000 kilómetros. Estás llegando a la frontera para ver si... Y eso depende, te digo, porque también depende de tu economía de combustible. O sea, si tu economía de combustible es buena y tu carga no es tan elevada, también la vida del filtro se va extendiendo. Es 13 litros estos motores, bueno, y el de 16, que es el de Cummins. El de 16, el de Cummins es 15. 15 litros. Y el que estamos comercializando, ese 13, es de 13, como tal. Entonces, bueno, hay otra cuarta regeneración que es a la que no quisiéramos llegar, ¿no? Ajá. Que es que si no le haces caso, si le pones diésel que no es ultra bajo en azufre, se puede obstruir el filtro de volada, se puede poner a un punto donde ya ni siquiera te deja hacer la regeneración. Entonces ahí sí tienes que hablar a rescates, tiene que ir un técnico y con la computadora lo que va a hacer es una regeneración que le llaman regeneración forzada, donde tú ya le metes comandos al motor para que incluso genere todavía temperaturas más elevadas
ya casi llegando a los 700 grados centígrados, para que ahora sí desature el filtro. ¿Qué tanto me afecta? Con el Signature tuvimos problemas severos porque era un motor muy caliente. Y además les pusimos faldones. De esas cosas que, no sé. Pero usando el Signature nos generaba tanto calor que nos derretía soportes. Con esto de la regeneración cambiaron soportes, o sea, porque como es un calor, me afecta retenes, me afecta soportes, instalación eléctrica. Pero fíjate esto, o sea, aún así no le llegan ni de broma a las temperaturas a las que llegaba el Signature. Ajá. O sea, sí genera temperatura, pero aún así es una temperatura muy controlada. O sea, el Signature generaba todavía más temperatura de la que estamos hablando ahorita. Me tocó ver cubetas derretidas. Sí, entonces... Y ese también era un problema, que el aire acondicionado 24/7 prendido, ¿no? A todo lo que da. Sí, o sea, con este no hay problema en cuanto a temas de temperatura que vaya a afectar a elementos del camión como tal. O sea, sí genera temperaturas de las que nosotros damos advertencias, pero son temperaturas que... ¿Vale la pena no fabricar con faldones o no hay...? Pues por la turbulencia, ¿no? Yo lo que, o sea, le comento, o sea, si yo fuera transportista, si yo fuera a tener fulles, yo los hiciera sin faldones. ¿Por qué? Porque pues, son camiones que trabajan normalmente a bajas velocidades. Sí. Y normalmente los lugares donde están los fulles, generalmente están muy maltratados y llegan a pegar en el piso o cuestiones así. La nueva regla creo que es a 30 kilómetros por hora, ¿no? El material peligroso en ciudades. Como si pudieras ir a más velocidad. Sí. Y te digo, y para vehículos de gran ruta, o sea, ahí sí conviene mucho el tema de los faldones, como tal. Pues aquí básicamente son de aquí a Laredo y de aquí a Tijuana, ¿no? O a México. Porque o a puedes mantener la velocidad a... Sí, o sea, velocidades mayores a 90 kilómetros por hora. Y que las puedas sostener por un rato. Exactamente. Que tengas una velocidad promedio mayor a 50 kilómetros por hora. Promedio. Entonces, ya de todo. ¿Cómo capacitar más al conductor? Fíjate que la licencia dice de conducir, no es operador. No, pues o sea, lo que nosotros estamos implementando es de que sí o sí, o sea, cualquier camión que nosotros te entregamos con esta tecnología es capacitación de ley. O sea, estamos casi haciendo la capacitación del operador y después la entrega. Pero si hay operadores que quisieran aprender de esto, que se acerquen con nosotros en la agencia. O sea, ahora sí que nosotros no tenemos temas de eso. Ajá, aunque no tengan camión tuyo. Eventualmente lo van a tener. Y te digo, o sea, que se acerquen con nosotros a la agencia. O sea, nosotros damos capacitaciones. Vamos a estar ahí subiendo información respecto a eso. Y principalmente, pues, para que no haya tema de esto. O sea, que ya lo tengamos como... de uso o abuso. Exactamente. Entonces, sí se puede hacer en ese aspecto. Que en este mismo programa nos pregunten. O sea, cuando nos han preguntado bien, o sea, cosas bien aquí en el programa, o sea, nosotros se los hemos contestado bien. ¿Sale? Entonces, siempre trato de esa parte de traer seguimiento en eso. Se fue rápida la hora. Sí. Se fue rápida la hora. Nos quedan temas por trabajar todavía. Sí. Si es mejor usar el cruise control que no. O sea, todo ese tipo de tecnología que trae, lo dejamos emplazado para la siguiente. Sí, ahora sí que podemos hablar un buen de ¿Invitaríamos a alguien? ¿Crees que valga la pena invitar a operador o alguien de Cummins que esté con nosotros para hablar del tema? Te lo dejo abierto para que... Lo que sí sería muy prudente es, si de favor, en YouTube nos dejan todas las dudas para que podamos de alguna manera en el siguiente programa poderlas resolver y tocar los temas. Sobre todo que va a haber mucha nueva información, porque esto es muy, muy nuevo. Empieza a hacer cuellos de botella en algunos lados. Y la tecnología nunca va peleada con el trabajo de uno, siempre y cuando se usen las cosas para lo que están hechas, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues ahí estamos. Pongan sus comentarios y para servirles, señores. Mil gracias, Isaías. Isaías está en Camionera de Jalisco. Es ingeniería de campo. La parte de ingeniería de campo, Sí, todavía. y tiene algunos videos en YouTube. Lo pueden buscar ahí como la parte de la urea, la parte de Eaton, la Ultra Chief. Tienes varios materiales ahí interesantes. A mí es alguien que me ha enseñado mucho, aunque es menor que yo, muy menor, pero me sirve mucho las pláticas con él. Yo no me tocó vender los Euro 6, apenas ahorita. Euro 6 para 24. Ajá, estamos aprendiendo en el mismo. Y pues mil gracias. No olviden suscribirse al canal, seguir apoyando esta plataforma que está hecha para el operador que mueve a México. Mil gracias. Hasta luego.